Bienvenidos todos aquí al segundo día del coloquio. Coloquio internacional sobre líneas de trabajo en materia de conservación y restauración en bibliotecas y archivos. Vamos a comenzar con la mesa 4, que es reflexiones teóricas en torno a la preservación documental. La primera parte de la mesa tuvo su participación ayer en la tarde con 4 intervenciones y el día de hoy, pues esta misma mesa continuará con una serie de reflexiones con nuestros siguientes 4 ponentes. Me piden que explique un poquito la logística de la mesa. Cada uno de los ponentes tendrá 20 minutos para sus exposiciones y al final hay un periodo de preguntas, entonces les van a pasar unos papelitos para poder anotar sus preguntas en los papeles, me los van a pasar y yo al final en la sesión de preguntas daré lectura a sus interrogantes. Por favor, en los papelitos anoten hacia qué ponente va dirigida la pregunta, por favor. La primera participación está a cargo de Roxana Gobea Martínez y Ana Luisa Riconcillo Franco con la ponencia Proyectos de Diagnóstico, un verdadero reto. Voy a leer brevemente sus currículums. Roxana Gobea es maestra en Dirección de Proyectos en la Universidad Tecnológica de México, licenciada en Restauración de la Escuela de Restauración. Del 2008 al 2011 participó como profesor adjunto en la licenciatura de restauración en el Seminario Taller de Restauración de Documentos y Obra Gráfica en Papel de la ENCRIM. Ha supervisado, coordinado y participado en la intervención de restauración de numerosos documentos, obras gráficas, mapas y 2 códices, uno perteneciente al Archivo Histórico de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia y el otro al Museo Regional Casa de Alfeñique, Puebla. Ha participado en la estabilización y diagnóstico de archivos estatales y municipales, instituciones públicas y privadas. Ha realizado ponencias y artículos relacionados con los procesos de restauración realizados en diversas obras, así como de la aplicación de la teoría de restauración en el aula y en los procesos de restauración en patrimonio documental y bibliográfico, así como artículos de enseñanza teórico-práctica enfocada a la conservación y restauración de documentos. Obtuvo por la Unión Europea la beca Ruta Quetzal en el año 2000 y es coordinadora del Centro de Conservación, Restauración y Encuadernación de la Asociación Civil Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México, ADABI, de 2011 a la fecha. Ana Luisa Rinconcillo Franco es auxiliar técnico del Centro de Conservación, Restauración y Encuadernación de ADABI de México de 2014 a la fecha. Es egresada de la licenciatura en Letras Clásicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, del Diplomado en Atención al Patrimonio Bibliográfico en la ENCRIM del 2015 y del Diplomado Técnico en Conservación de Material Bibliográfico en ADABI de México del 2011 al 2012, en el que se inició en el estudio y desarrollo de la encuadernación artesanal con técnicas tradicionales. Además, ha cursado varios cursos en torno al estudio del libro, especialmente de identificación y estudio formal del libro antiguo. Laboró en la coordinación de biblioteca y libro antiguo de la misma asociación de 2012 a 2014 y ha desempeñado trabajos de encuadernación, principalmente elaboración de cajas para galerías de arte y artistas visuales. Les cedo la palabra. Muchas gracias, Estíbaliz, y bueno, aprovecho estos pequeños minutos para agradecer a la Biblioteca Nacional su invitación y a los organizadores de este coloquio. Y muy buenos días a todos. Voy a dar inicio porque los minutos están corriendo y tenemos mucho que platicarles. Bueno, a lo largo de 14 años, ADABI, Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México, ha enfocado su esfuerzo en impulsar proyectos para rescatar el patrimonio documental y bibliográfico de México. El trabajo ha sido arduo y constante, apoyando principalmente a instituciones con escasos recursos como archivos parroquiales y municipales en toda la República Mexicana. Se ha extendido a rescatar del olvido bibliotecas antiguas y devolverle su valor y función a través de su organización y registro, ya sea por medio de inventarios o catálogos. Este trabajo ha sido un
gran esfuerzo en instituciones públicas, privadas, sectores de gobierno, autoridades eclesiásticas, que en conjunto con ADAVI se complementan, fomentando que el beneficio no solo sea esta organización, sino que haya proyectos más profundos de conservación y rehabilitación del inmueble, como es en el caso de este ejemplo, y de la Biblioteca Palafoxiana de Puebla, el Archivo General del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. Es decir, siempre nosotros decimos que uniendo esfuerzos logramos más allá. El Centro de Conservación, Restauración y Encuadernación, con sus siglas CRE, es un departamento que tiene la labor fundamental de preservar la memoria escrita de México a través de la implementación y realización de proyectos de conservación, restauración y encuadernación, de ahí nuestro nombre, por lo que se reciben solicitudes para la preservación de libros, documentos, grabados, acuarelas, diplomas, mapas, incluso hemos tenido la oportunidad de trabajar códices, es decir, todo aquel patrimonio documental o con un soporte de papel. Para cada uno de estos proyectos es necesario, bueno, como todos lo sabemos, realizar este diagnóstico previo. Pero en esta ponencia nos centraremos en tratar aquellos que solo están enfocados a acervos bibliográficos o documentales, que para nosotros son un verdadero reto, ya sea por las dimensiones o las condiciones en las que se encuentran, y pues en diversas instituciones solicitan nuestra ayuda, debido a que no cuentan en un gran número de ellas, casi más bien en todas, con un departamento de conservación, pero el personal encargado tiene la inquietud de mejorar las condiciones de la colección y del inmueble, aunque no tienen clara la realidad de la colección y sus necesidades. Los alcances del proyecto, las posibilidades y recursos de su institución siempre son limitadas. Así, es fundamental entablar una comunicación estrecha, no solo entender qué necesitan, sino guiar en esta idea del valor, la función, los alcances, los motivos y los recursos. Es preciso señalar que dentro de nuestra metodología, y bueno, todos la conocemos, es el trabajo en dos partes básicas. Primero, la revisión del acervo y después del inmueble, que implica realizar un muestreo de toda la colección y recorrer las instalaciones en las que se resguarda, y por la otra, el trabajo de gabinete, el análisis de todos los datos obtenidos, su estado de conservación, y así pues, una vez recibida toda esta solicitud, se vuelve un reto ir al lugar y contar con máximo 5 días para realizar todo este trabajo. En estas visitas no podemos olvidar ningún dato porque la mayoría de veces es fuera de en cualquier estado de la República, y finalmente uno tiene que observar desde, como lo dije, el inmueble y las condiciones de cada muestreo aleatorio que se realice. En este breve tiempo compartiremos 3 casos que nos hemos enfrentado. Son los más drásticos que nos hicieron reflexionar, pero bueno, este trabajo, como lo dije en un principio, son 14 años de estas experiencias y cómo en 4 días uno tiene que recuperar toda la información posible. Esta se reúne en varias bases de datos de las que hablaremos más adelante para culminar siempre con un plan de trabajo. No solo contemplar las necesidades de conservación, sino ir más allá con la realidad presente. Este primer caso es el diagnóstico solicitado en el 2013 por el Instituto Tamaulipenco para la Cultura y las Artes, ubicado en Tamaulipas, el cual tiene bajo su resguardo diferentes fondos documentales pertenecientes a la Biblioteca Central del Estado. Por la importancia, únicamente pidieron revisar 3 de ellos. Previo a nuestra llegada a sus instalaciones, nos proporcionaron la siguiente información para determinar nuestra estancia y el tiempo de elaboración del diagnóstico. Uno de ellos fue el Fondo Documental Gabriel Saldívar, integrado aproximadamente por 64 metros lineales, documentos, revistas y periódicos. El Fondo Bibliográfico Amalia González Caballero de Castillo León, formado por alrededor de 52 metros lineales de publicaciones periódicas, sobre todo principios del siglo XX, 28 cajas de diapositivas
Y finalmente, el fondo documental Marta R. Gómez, que incluye más de 14,000 fotografías sueltas, dispuestas en álbum, correspondencia, libros y todo. Esto, al proporcionarnos la información, nos enviaron estas imágenes para tener una idea clara de los espacios. Sin embargo, siempre al llegar vimos que esa no es la realidad, que los fondos no se ubican en las áreas distribuidas y no están de forma conjunta, se intercalan entre oficinas, salas de lectura, cómputo, lo que reduce a un trabajo más exhaustivo de revisión en el inmueble y comprender las necesidades de cada espacio. Cumplir las metas de recolección de datos se complica más, pues el inventario proporcionado por la institución no se encuentra actualizado. Tenía un rezago de por lo menos 7 años o la verdad ni siquiera toman en cuenta. En el caso sobre todo del Gabriel Saldívar, además del material a revisar, se vuelve una mezcla de materiales y sobre todo porque son misceláneos. Este problema principal de los misceláneos es la biblioteca que más se ve bonita porque recibió una remodelación y todo pues son encuadernaciones bellísimas con todas las decoraciones, pero cuando abres tiene, por ejemplo, la historia de las Olimpiadas con el programa, el folletito, el timbre, la foto, el registro. Entonces, era el que con las fotografías iniciales se veía mejor y finalmente nos encontramos con todo un problema de deterioro en fotografías y en la mezcla de materiales. El otro caso, cedo la palabra a Ana Luisa. Otro caso es el diagnóstico realizado para Grupo Megamedia en Mérida, Yucatán, en el año 2015. En esta solicitud se pidió la asesoría para mejorar las condiciones de conservación y generar algún proyecto de restauración del acervo bibliográfico, el cual consta de 11,500 volúmenes de la Biblioteca Carlos R. Menéndez y la colección hemerográfica conformada por aproximadamente 6,000 volúmenes del Diario de Yucatán. Ambas colecciones se encontraban divididas en 2 inmuebles, la Biblioteca Carlos R. Menéndez, ubicada en la colonia García Ginerés, al noroeste del centro, y el otro inmueble ubicado en el centro de la ciudad, en las oficinas centrales del Diario de Yucatán. 5 días es el tiempo que destinamos a esta tarea, de los cuales el primero y el último que se consideran para los traslados, porque como ya mencionaba Roxana, muchos son diagnósticos que realizamos en otros estados de la República. En este caso, recorrimos los traslados al día anterior para así poder comenzar el primer día la revisión del inmueble y de la biblioteca. En los 3 días siguientes recopilaríamos datos, mientras que en el último destinamos para pendientes y para juntas con directivos y el personal encargado del acervo, en los que se exponen las primeras conclusiones, punto que consideramos necesario a partir de la experiencia de diagnósticos previas, puesto que la solicitud y la realidad a la que nos enfrentamos no siempre coinciden, y la estancia ya nos brinda la posibilidad de aclarar estas dudas y las necesidades reales y los proyectos posibles para ejecutar. La realidad es que de plantearse la revisión de un inmueble, se tuvieron que revisar los dos, puesto que no tenían claro en dónde iban a unificar sus colecciones. Tiempo que nos llevó más en esta actividad. Al llegar al edificio del Diario de Yucatán, se complicó aún más, pues observamos que las colecciones se ubicaban en 4 diferentes habitaciones y cada área tenía condiciones completamente diferentes, pues estaban insertas entre oficinas de editores, fotógrafas y demás personal que labora en el lugar. Incluso una de las áreas que resguarda parte del acervo hemerográfico era usado como un atajo para llegar de una oficina a otra, por encontrarse en medio de ambas. De igual manera, los acervos revisados fueron más de los contemplados en la solicitud, pues se fueron particularizando las colecciones prioritarias para el personal, ya fuera por su importancia, temporalidad o por su consulta. Además de que aprovecharon para mostrarnos más cosas que les preocupaban, como fotografías y negativos. Ante estas situaciones, nos preguntamos cómo se debe actuar. Tus objetivos ya están delimitados y al aceptar el nuevo material, el universo sigue acrecentándose y el tiempo sigue siendo el mismo. Por lo que creemos necesario reflexionar si es conveniente y posible abarcar todo en un solo diagnóstico. El último caso que expondremos es la solicitud de Fundación Herdes, en las que se pidió la revisión de la colección reservada de la Biblioteca de la Gastronomía Mexicana, conformada por 79 volúmenes, para determinar su conservación y plantear justo un proyecto de conservación. Para ello determinamos que sería necesario un día para recopilar datos de la colección y del inmueble. Sin embargo, cuando llegamos al sitio, se modificó el objetivo primordial del diagnóstico, pues tras una charla introductoria se
se detectó que lo que realmente quería la institución era un proyecto de restauración de cada uno de esos volúmenes. Este cambio modificó notablemente nuestra metodología planteada, pues de revisar una cantidad representativa con la que determinaríamos una propuesta de conservación, tuvimos que revisar cada libro, ya que era una colección muy heterogénea, para así poder establecer cuál sería la propuesta de restauración más adecuada, contemplando las características de cada libro sin olvidar que forman parte de una colección y por ende los tratamientos debían de unificarse. A pesar de que con esta solicitud la revisión del inmueble quedaba en segundo plano para la institución, es nuestro deber generar conciencia de que tras una inversión tan importante como es la restauración de su colección, es de vital importancia contemplar un proyecto integral de preservación, por lo que la revisión del inmueble es imprescindible. En este aspecto se revisaron 2 áreas, debido a que el fondo reservado se encontraba fuera de la biblioteca, en un pequeño mueble de madera dentro de la oficina de la dirección. A raíz de 14 años de experiencia, Adavi se ha percatado de que para concientizar y transmitir el compromiso de preservar el patrimonio documental es necesario crear acuerdos de colaboración entre instituciones y no asumir la responsabilidad total y por ende los costos generados de la realización de proyectos. Aunado a esto, es necesario convencer y concientizar a las instituciones particulares y públicas que para obtener cualquier tipo de proyecto es imprescindible realizar un diagnóstico. Entonces, ¿cuál es la metodología indicada a seguir o con la que obtendremos mejores resultados? A continuación compartiremos con ustedes la metodología que hemos logrado establecer a partir de estas experiencias. Bueno, para solicitar el apoyo de Adavi se envía una solicitud formal dirigida a la doctora Estela González, que es la directora de nuestra asociación, en la cual se detecta el requerimiento que solicitan y se dirigen a la coordinación correspondiente de nuestra asociación. Una vez que se recibe y se acepta, entablamos una comunicación con la institución para orientar y conocer la problemática real y con eso profundizar el entendimiento de las necesidades y esclarecer un proyecto esperado con la misma. Sí. Bueno. Justo tras las experiencias que hemos tenido, que nos damos cuenta de que lo que solicitan no es lo que coincide con la realidad, hemos establecido una visita de cortesía, que suele ser justo una visita que se realiza antes de realizar el diagnóstico para poder determinar cuántos días, los objetivos que vamos a cubrir y la problemática real. A este respecto, también nos preguntamos si es viable realizar esta visita en acervos muy alejados de la ciudad, pues implica que los costos aumenten y que no siempre están disponibles, a lo que hemos intentado subsanar a través de correos electrónicos y llamadas telefónicas muy constantes. Es importante que la institución tenga claro por qué y para qué se necesita el diagnóstico, de lo contrario no tendrá una razón, y aunque como conservadores podamos realizar numerosas visitas o diagnósticos y generar diversos informes o documentación al respecto, no tendrá resultados. De ahí se ha establecido que esta visita o plática previa para esclarecer estos puntos. Otro requisito que hemos identificado elemental para que esta tarea tenga un resultado a corto plazo es que la institución cuente con un catálogo o inventario actualizado y completo del material bibliográfico o documental que se revisará, pues demuestra que la institución ya tiene claro qué tiene y con ello identifica elementos como frecuencia de uso, importancia del contenido, el valor histórico o documental e incluso gráfico que pueda tener, además de contar con una ordenación, organización y ubicación. Y a nosotros nos sirve de referencia para establecer una metodología de muestreo y hacer subgrupos del acervo, pues nos aporta ciertos datos como la técnica de manufactura y los rangos de fecha, que al relacionarlos nos orientan para establecer los posibles deterioros a encontrar durante la toma de datos, así como la cantidad y ubicación del material a revisar. De no contar con un inventario como en el caso de Tamaulipas, por más que se establezcan propuestas de conservación, capacitación o más asesorías, no es posible concretar proyectos más específicos en beneficio de los acervos. Para el muestreo, nos apoyamos de tablas y bases de datos que generamos explícitamente para el acervo a revisar. Por ello, tener un inventario o catálogo completo nos ayuda a esbozar estas tablas, pues como se dijo anteriormente, nos aporta información, como la temporalidad del material, y con ello podemos determinar ciertos parámetros para la técnica de manufactura, como el tipo de papel o materiales en las encuadernaciones. El muestreo depende del total de libros o documentos, materiales constitutivos, fechas extremas y por ende deterioros, así como si la colección es homogénea o heterogénea. Para estipular la cantidad y la ubicación del muestreo, nos ayudamos de la probabilidad y estadística, y en otros casos determinamos la ubicación de los libros seleccionados para revisión de acuerdo a su ubicación topográfica.
Avanzando este muestreo, obtenemos una cantidad de libros representativos de cada colección, lo cual nos permite tener un panorama general. En la labor diaria, hemos notado que es más práctico trabajar con estas tablas que tener una ficha impresa para cada libro o documento a revisar, pues de cualquier forma es necesario vaciar la información de las fichas individuales para poder analizarla, lo que implica más tiempo, el cual no siempre es posible dedicar. Además, las tablas de Excel nos permiten graficar, sacar porcentajes y estimados estadísticos en cualquier fase de la toma de datos, por lo que durante el registro podemos ir esbozando de manera general las primeras conclusiones del diagnóstico. Y en el momento percatarnos si falta algún dato para precisarlo. También es momento de observar y registrar datos de manipulación y uso, tanto de los operarios como del usuario. Como ya se mencionó, el tiempo juega un factor fundamental en el registro de datos, debido a que como asociación externa a la institución que solicita el diagnóstico, no es viable ni posible pasar más de una semana en la recopilación de datos, pues esto implicaría consumir recursos tanto de Adavi como de la institución que no siempre están disponibles, a diferencia de las instituciones que cuentan con un departamento propio de conservación, las cuales pueden gastar más recursos y tiempo en esta actividad. Las jornadas de trabajo son más largas de lo habitual, ya que durante el día revisamos los inmuebles y recopilamos la información necesaria de las colecciones, mientras que por las noches se revisa y respalda la información para no omitir ningún dato, pues la distancia no nos permite regresar. No obstante, una vez terminada la fase de muestreo, el trabajo de gabinete en la oficina lleva más tiempo, pues analiza y vincula toda la información recabada, tanto del acervo como del inmueble, y la obtenida a través de entrevistas con el personal. Algunas instituciones no comprenden el trabajo que conlleva analizar esta información y quieren que el resultado del diagnóstico se entregue de manera inmediata. Asimismo, es fundamental tener claro los objetivos del diagnóstico, entender por qué y para qué se necesita, pues no basta solo con emitir un juicio enunciativo que exprese que el estado de conservación es bueno, malo o regular. Es necesario ir más allá de este juicio para realmente proponer soluciones y alternativas que mejoren el estado de conservación, tanto del acervo como del inmueble. Y si la institución no lo tiene claro, es como echar en saco roto todo el trabajo que conlleva realizar este diagnóstico y la propuesta de trabajo. Bueno, como pueden ver, el tiempo es muy corto. Hemos llegado como a estos elementos necesarios del inventario. Si no tiene por lo menos una idea clara de cuánto material tienen, en verdad es imposible ir avanzando. Entonces, siempre establecemos un diálogo, como lo mencionó Ana Luisa, y a partir de ahí, si no entran primero a la coordinación de organización, los vamos asesorando de cómo ir haciendo inventarios, registros y pasar posteriormente ya a un inventario que en muchos casos tiene el registro ya de ciertos datos de deterioro y materiales. Y bueno, espero, si tienen alguna duda, estaremos al final. Muchas gracias. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, vayan anotándola en los papelitos de una vez. Gracias. Seguimos con Ariadna Rodríguez Corte. La ponencia es Revaloración de la imagen, estudio de caso, Carta Geográfica de la República Mexicana del Museo Regional de Nayarit. Ariadna Rodríguez Corte es licenciada en Restauración de Bienes Muebles por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía. Ha trabajado como restauradora conservadora en el taller Ingenio de Restauración de Libros y Encuadernación. Trabajó en el Archivo General de la Nación del año 2013 al 2014 en la conservación de material fotográfico. Desde noviembre del 2015 trabaja en la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural. Listo.
Hola. Comienzo con esta cita, puesto que creo que es la que hace que la fotografía sea un bien tan abundante y que en estos días nos ocupe como conservadores. Aquí voy a dar un poco de introducción del estudio de caso. Esta ponencia es una reflexión dentro de la temática de toma de decisiones, hecha a partir del estudio de caso de un mapa que llegó al taller de documentos gráficos de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, titulado Carta Geográfica de la República Mexicana, proveniente del Museo Regional de Nayarit. Llegó a la coordinación con la solicitud de restaurarse para incorporarse para exposición en el museo. El mapa comenzó a intervenirse este año y a la fecha los tratamientos de restauración se han detenido debido a la reorganización de actividades en el taller, pero se retomará el caso de estudio para finalizar su intervención durante el 2018. Hay una fotografía del Museo Regional de Nayarit. Bueno, a continuación les presentaré brevemente el caso en cuestión, un poco para contextualizar, pero principalmente porque fue en el trabajo sobre la obra que fui reflexionando al respecto. El mapa es una impresión en un soporte de papel entelado con 2 cabezales de madera a la cabeza y el pie, que mide aproximadamente 89 por 120 centímetros. Ay, Dios. De acuerdo al estado de conservación que tenía antes de comenzar los tratamientos de restauración, podemos observar al centro a la República Mexicana y a los lados 14 imágenes con vistas de ciudades y lugares del país y el nombre del lugar en la parte inferior al centro de la imagen. En la parte superior existían indicios de la existencia de otras imágenes, pero no se podían apreciar por el estado de conservación del soporte. Por último, en la parte inferior del lado izquierdo se encuentra un recuadro con la leyenda Carta General de la República Mexicana, según los últimos datos, revisada por el Ministerio de Fomento, publicada por la Librería de la Viuda de C. Buret, 14, 5 de mayo, México, año de 1900. De la misma forma se pudo observar en la inscripción Charairé SS en la parte inferior derecha de algunas de las imágenes de las ciudades y lugares de la República, mientras que en otras se podría alcanzar a ver un poco de texto recortado. Estas inscripciones son indicios de la procedencia de las imágenes fotográficas que sirvieron de referencia para hacer las matrices de impresión y son elementos que en conjunto con lo representado podrían dar un indicio para llevar a cabo una investigación histórica de las imágenes fotográficas del mapa, como lo plantea Karina González Trujillo en su tesis La imagen fotográfica en la investigación histórica. El proceso de impresión del mapa fue identificado como medio tono. Esto se pudo apreciar al observar con el microscopio digital i-scope a 60X el patrón característico de este tipo de impresión, en el que la tinta se acumula hacia los bordes del patrón como resultado de la presión de la placa de impresión durante el proceso de manufactura. Sandra Peña Jaro, en su tesis para Red del Tiempo, Valoración del deterioro de la imagen, el caso del álbum personal de Ezequiel A. Chávez, señala que las alteraciones y el deterioro de la imagen se vuelven parte de la misma, nutriéndola en algunos casos y que además nos proporcionan pistas para reconstruir la historia de vida del objeto. El amarillamiento de la imagen, en este caso, sugiere que en algún momento de su historia de vida le fue aplicado un recubrimiento cuyo fin pudo haber sido la saturación de la imagen o su protección. En la actualidad, su aplicación heterogénea no permite apreciar la imagen y su envejecimiento ha ocasionado rigidez y fragilidad en las fibras del soporte. Lo anterior, aunado a un almacenamiento inapropiado, ha provocado un gran porcentaje de pérdida en la parte superior, complicando la manipulación del mapa y ocasionando la pérdida de imágenes en la parte superior. El patrón de deformación que se observa en el soporte sugiere que el mapa estuvo enrollado en sí mismo por un largo periodo de tiempo. El soporte secundario del tela presenta signos de debilitamiento como roturas y faltantes, además de estar parcialmente desprendido del soporte primario. Los clavos que unen tanto al soporte primario como al secundario con los cabezales se encontraban muy corroídos. Probablemente por esta razón el cabezal superior se desprendió. Cabe mencionar que los cabezales estaban muy deformados, por lo que no cumplían su función de dar soporte en los extremos y mantener el plano del mapa al colgarse. Bueno, procesos de restauración llevados a cabo a la fecha. Aquí nada más es una imagen general de cómo se removieron los cabezales, se hizo la limpieza superficial con broche de pelo suave, después hicimos pruebas de solubilidad de recubrimiento y también para ver la solubilidad de las tintas.
Se hizo una pigmentación y un lamado por inmersión con 3 baños de alcohol etílico y 4 de agua tibia, pero al final los resultados de la fecha pues es que logramos recuperar el plano. Hubo una considerable disminución de la rigidez del soporte primario y una disminución del amarillamiento generalizado. También se recuperó un poco la lectura de las imágenes y como localizamos la mayoría de los fragmentos, pues también pudimos recuperar algunas imágenes en la parte superior. Reflexión. Todo este trabajo y el receso en el que se encuentran los tratamientos de restauración me han dado la oportunidad de reflexionar acerca de las imágenes generadas por una matriz fotográfica impresas por procesos fotomecánicos y la toma de decisiones en este tipo de casos. Si bien había comenzado a pensar que esta cuestión en el momento de reconocer el objeto, el observar las imágenes me hizo pensar en la forma en la que el mapa ofrecía la posibilidad de conocer algunas ciudades y lugares de México durante esa época. Sería interesante pensar en quién y por qué adquiriría este tipo de objetos, cuál era su tiraje y de qué manera se adquirieron las fotografías para hacer la impresión. ¿Las compraban? ¿Tenían un fotógrafo asignado? La dificultad de conseguir información al respecto me hizo caer en la cuenta del vacío de la poca información que se ha hecho al respecto. Pero bueno, esa es otra historia. Sin embargo, también esto me condujo a cuestionarme sobre qué sucedía con estas imágenes en el campo de la conservación. Fue el momento en el que revaloré toda la imagen de la Carta Geográfica Mexicana. A continuación desarrollo la identificación de la problemática que identifiqué durante este proceso de reflexión. Las preguntas planteadas. ¿Es diferente la toma de decisiones para una obra con soporte de papel a la de una impresión fotomecánica? ¿Cuál es la diferencia entre una obra con soporte de papel a una impresión fotomecánica? ¿Hay una diferencia? Las impresiones fotomecánicas son procesos de reproducción derivados de las técnicas de impresión como el grabado en relieve, la planografía y el intaglio. Se caracterizan por tener una matriz fotográfica y son producto del desarrollo tecnológico que permitió masificar la reproducción fotográfica por medio del abaratamiento de costos y la reducción de tiempos de producción. Ejemplos de estas imágenes se pueden encontrar en periódicos, revistas, cromos, libros, postales, carteles, etc. Se caracterizan por tener un patrón o tono discontinuo que pretende reproducir el tono continuo de las imágenes fotográficas. Estos procesos han sido utilizados sobre un gran número de soportes, metal, plástico, etc., pero los encontramos con más frecuencia sobre soportes de papel. Si al final de cuentas tenemos como resultado imágenes sobre soporte de papel con una tinta como material sustentado, entonces la diferencia es que la imagen proviene de una matriz fotográfica, es decir, es una imagen fotográfica. ¿Cómo transforma esto el acercamiento a la obra en la toma de decisiones para su tratamiento en restauración? ¿Esto modifica las propuestas y procesos de restauración? Como la cuestión de por medio es la matriz fotográfica, busqué definir la imagen fotográfica y plantearme qué es lo que caracteriza una imagen fotográfica como tal. Bueno, ¿y cómo definimos la imagen? El concepto de imagen ha sido discutido principalmente por los estudiosos de la historia del arte y la filosofía. Retomar un concepto y una rama tan teórica tiene sus dificultades. Yo viniendo del gremio de la conservación, donde estamos acostumbrados a trabajar con lo material. Además, la complejidad aumenta en tanto que el desarrollo tecnológico de la imagen fotográfica ha sido muy cambiante, sobre todo después del surgimiento de la actual era digital. Retomaré la definición de Susan Sontag porque de alguna manera me parece que concilia los dos contenidos que caracterizan a la imagen fotográfica, uno evocativo y otro material. Un momento privilegiado transformado en un objeto delgado que uno puede guardar y volver a mirar. Si bien todos los objetos tienen estos dos componentes, lo tangible y lo intangible, en la definición de Sontag vemos claramente la fotografía como una referencia familiar e íntima en ambos componentes, ya que en general es un objeto para volver a observar, con la singular característica de parecer emular un trozo de la realidad. De ahí que tuviera auge su aplicación como herramienta de registro. Durante el desarrollo tecnológico de la fotografía, buscó posibilitar no solo la reproducción de la realidad, sino la llamada reproducción técnica, es decir, la capacidad de generar un gran número de copias a partir de una sola imagen.
Hoy en día, con la era digital y la existencia de las redes sociales, esta reproductibilidad técnica ha alcanzado magnitudes nunca antes vistas. Sin embargo, a finales del siglo XIX y principios del XX, los procesos fotomecánicos hicieron posible reproducir un sinnúmero de copias a partir de una matriz fotográfica, por medio de la mecanización de los procesos y el abaratamiento de los materiales, haciendo posible que una mayor cantidad de gente tuviera acceso a las imágenes fotográficas impresas en medios de información sobre soporte de papel. El tema de la imagen en México se ha retomado en diversos trabajos, dentro de la conservación, diversas revaloraciones, desde su uso como referencia para la investigación histórica y no solo su uso como un mero elemento ilustrativo en investigaciones. Me refiero a la tesis titulada La imagen fotográfica en la investigación histórica de Karina Irene Gutiérrez Trujillo, hasta la valoración de aspectos de deterioro y alteración como parte constitutiva de la imagen. Para leer Tiempo, valoración del deterioro de la imagen, que escribió Sandra Peñajaro. Estos trabajos me han sido de gran apoyo para reflexionar sobre el tema de la imagen en diferentes aspectos de la conservación. De acuerdo con lo anterior, he detectado que la problemática principal de la conservación de los procesos fotomecánicos es que los procesos fotomecánicos están constituidos por materiales, soporte y material sustentado, que son comúnmente encontrados en el ámbito de la restauración-conservación de obras sobre papel y en otras tipologías documentales, como lo mencioné, en libros, periódicos, revistas, mapas, cromos, etc. Lo que en ocasiones hace que pongamos de lado la naturaleza de las imágenes fotomecánicas, la matriz fotográfica que las ha hecho posible y todas las implicaciones tecnológicas e históricas que se permean a través de ella. Por lo que las características que dieron origen a estos procesos hace pertinente la identificación y el análisis de estas imágenes para tomarlos en cuenta en el proceso de caracterización y documentación de la obra, en conjunto con la tipología documental de cada caso, por supuesto, para identificar su importancia y tomarlo en cuenta en la toma de decisiones. Con la finalidad de explicar los mecanismos mediante los cuales los conservadores hacemos propuestas de intervención, se han generado diferentes modelos de toma de decisiones, diseñados para incorporar el mayor número de factores relacionados a la obra, que deben ser tomados en cuenta para la conservación y restauración de objetos patrimoniales. Es importante decir que no existe solo una forma adecuada de tratar un objeto. Los juicios de bueno y malo son parámetros apropiados para medir la calidad, no son parámetros apropiados para medir la calidad en los tratamientos de conservación, como Bárbara Appelbaum menciona. A continuación, retomaremos el modelo de tomas de decisiones o secuencia de conservación interventiva de Christopher Caple. Tanto Caple como Appelbaum sostienen que si bien la conservación tradicionalmente se ha dado desde el enfoque de cada material, metales, madera, textiles, etc., hay procedimientos que los conservadores llevamos a cabo de forma recurrente. Es con base en lo anterior que los autores han generado sus modelos. Hay campos en los de Caple, que creo que deberían, de acuerdo a las motivaciones del entorno profesional de Caple, que es arqueológico, pues no son como tan adaptables a lo que nosotros hacemos aquí, ¿no? Otros también los modifico porque pues los involucro al tipo de trabajo que nosotros llevamos a cabo en la coordinación. Y otros también los modifico, los aumento porque pienso que podrían sumarse en cualquier momento. Como sea, esta es como la base, la propuesta de Caple, y aquí integré algunas cosas que me parecen pertinentes respecto a lo que habla Bárbara Appelbaum. Y a partir de eso hago mi propuesta. Los campos que modifiqué, por ejemplo, es en el que él menciona al curador o al propietario. Nosotros, como manejamos más como un contacto con instituciones públicas, pues sería la institución, el director del museo, el archivo, quien nos da información acerca del objeto. También aumenté, en el caso de las imágenes fotomecánicas, el campo de consulta, porque esto es como el destino, ¿no? Tienes un objeto, su investigación inicial, sus objetivos iniciales y su destino. Su destino es exhibición, su destino es investigación, su destino es almacenamiento, su destino es consulta. Caple pone investigación porque pues en su cambio profesional, en la arqueología los objetos pues tienden mucho a investigarse por medio de análisis muy específicos, ¿no? Yo lo dejo porque es una posibilidad para fotografía o para las imágenes fotográficas, pero pues aquí en México no es tan común que se dé, ¿no?
Y este campo que se me hace muy importante de consulta, porque aquí sabemos que hay archivos y con ellos tenemos mucho contacto, y pongo la línea de está ordenado, ¿no? Está ordenado y 3 puntos, porque ahorita pues en realidad estamos hablando del caso de un objeto que viene del museo, pero este campo podría ser desarrollado en algún momento para cualquiera que quisiera retomar el asunto. Bueno, yo también agregué esto, la investigación inicial, qué tipo de imagen es, cuál es su temporalidad, qué representa la imagen, ¿no? Esto es como un poco de las características que se podrían observar para hacer una investigación histórica más completa, ¿no? Que de acuerdo a este campo que tampoco tiene cable, que se me hace muy importante de recursos, puedes ver qué tan viable es desarrollar esa investigación más o no, depende mucho de la gente, del tiempo, del dinero, pero bueno, es un campo importante, ¿no? Yo pongo acá como algo importante en las imágenes fotográficas, rescatar los valores y contenidos de la imagen, ¿no? Hay muchas cosas que sí podemos decir de facto, como el soporte está mal o así, pero yo creo que esto es fundamental para las imágenes fotográficas. Luego, ¿qué nos dicen las alteraciones de la imagen? Que tiene mucho que ver con la valoración del deterioro dentro de la imagen. Pues yo creo que nos influye mucho en decidir si un objeto es estable o no, pero la propuesta de conservación, pero también nos da información acerca de su historia de vida, como habíamos comentado. Aquí en desmontaje lo subrayé de alguna forma, o sea, yo entiendo que CAPRE se refiere a quitar elementos, ¿no?, para hacer algún análisis o etcétera. Lo señalo porque en fotografía pues ya no es recomendable, ¿no? Depende mucho, está como muy subeditada si es necesario en la intervención, ¿no? Pero de entrada ya no es tan promovido. Y bueno, en esta parte, en la de limpieza, yo creo que aquí al final debería de haber una evaluación de qué tanto estos tratamientos, tanto en la limpieza como en los procedimientos de restauración, pudieron rescatar los valores y el contenido de la imagen. Y para finalizar, o sea, si el objeto va en exhibición, pues qué tanto se pueda apoyar en la exhibición el contenido de la imagen, ¿no? Se pueden reforzar los valores y los contenidos, y también va relacionado tiene que haber una relación directa con las personas que custodian el bien, ¿no? Bueno, para finalizar, o casi, hice la aplicación del modelo a nuestro caso, tal como va al momento. Entonces es la Carta Geográfica de la República Mexicana. Aquí yo identifiqué, por ejemplo, que uno de los primeros parámetros, que es tener el contacto con el director del Museo Regional de Nayarit, pues nosotros estamos un poco atorados. Al momento no hay como tanta vinculación. Sabíamos de manera general que era un objeto destinado a exhibición, pero el contacto ha sido un poco complicado. Sin embargo, a la fecha, pues en el taller se está trabajando, pues Tania está trabajando en la vinculación con Maru Marín, que es la jefa de talleres, para hacer una vinculación mejor y una coordinación en futuros solicitudes en el taller. Aquí tenemos en la investigación inicial pues algunos datos que nos darían esta pauta de investigación histórica, y en los objetivos iniciales pues se recupera la visibilidad y el detalle de las imágenes para su exposición. En estable, pues puse un poco lo de recubrimiento envejecido, que parece haber tenido la intención de saturar la imagen o protegerla, ¿no? Esto que forma parte de la historia del objeto que plantaba Sandra Peña, y los faltantes, ¿no?, que parecen indicar que fue contraproducente también por el almacenamiento inadecuado, que es estas marcas que estuvo enrollado, ¿no? Aquí, por ejemplo, es curioso, nosotros sí desmontamos para hacer los procedimientos, y también porque identificamos que no se está cumpliendo la función, ¿no? Estos elementos de soporte secundario. Y bueno, nosotros estamos ahorita en este estado, ¿no?, en el lavado, en el laminado, y la evaluación sería que pues, se recuperaron las imágenes en el área de faltantes y se aprecian mejor por la remoción de recubrimiento. Faltaría como establecer esta posibilidad, ¿no?, de hablar con el director del Museo Regional de Nayarit y revisar la posibilidad de obtener más información histórica y que ésta apoye a la imagen en su exposición.
Y bueno, después de todo esto pensé si podría aplicarse esta propuesta a las imágenes fotográficas en general. Y pues ahí concluí que sí, que se puede, ¿no? Ay, perdón. Disculpen un momento. Que los modelos de toma de decisiones en el ámbito de la conservación de fotografía deben vincular a la imagen fotográfica en cada uno de los procedimientos que involucren, o sea, ir haciendo estas acotaciones. Este tipo de secuencias puede ser aprovechado. Yo creo que este trabajo puede ser aprovechado en el ámbito formativo profesional y de actualización como herramienta para explicitar los juicios que llevamos a cabo de acuerdo a nuestra experiencia y para fomentar el intercambio de ideas. Yo creo que falta ampliar la toma de decisiones en cuanto a las imágenes fotográficas que tienen como destino la consulta, como lo señalé en el modelo. Y bueno, ese es un largo y abundante camino, ¿no?, por delante. Y en este caso en cuestión, creo que el de la carta geográfica, el modelo permite observar los puntos clave donde hace falta información importante para la toma de decisiones y arroja otras propuestas para la valoración de la imagen como parte de la conservación, por lo que me parece que la secuencia es de utilidad incluso como forma de evaluación en la obra cuya intervención ya comenzó. Bueno, eso es todo. Gracias, Ariadna. A continuación tenemos a Janet Fernández Garate de la Cineteca Nacional con la ponencia Dime qué conservas y te diré quién eres. Memoria fílmica, un bien cultural para quién. Janet Fernández estudió Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia de Lina. De 1995 al 2003 fue coordinadora del acervo de cine y video del Instituto Nacional Indigenista, ahora Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Ha participado en proyectos independientes de organización y estabilización de colecciones fotográficas y documentales como las colecciones Walter Reuter y Alfonso Muñoz Jiménez. De 2005 a 2008, coordinó el área de documentación en el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas de Limba, diseñando, coordinando y estabilizando proyectos documentales y colecciones sobre artistas plásticos y temas relacionados con las artes visuales. Fue docente en 2007 y 2008 del módulo Procesos Documentales y Valoración de Colecciones Audiovisuales en el Diplomado Documentación Audiovisual del Centro de Entrenamiento de Televisión Educativa de la Dirección General de Televisión Educativa CEP. Ha participado en encuentros sobre conservación y documentación del patrimonio documental en México, organizados por Radio Educación, Fonoteca Nacional, INI e INBA. Desde 2009 colabora en la Cineteca Nacional en el Departamento de Conservación realizando labores de diagnóstico, conservación de colecciones y monitoreo de las condiciones de almacenamiento del patrimonio fílmico y no fílmico de la institución. Gracias. Gracias, Esti. Buenas tardes. Agradezco la posibilidad de compartir con este auditorio inquietudes conceptuales derivadas del trabajo diario con el patrimonio documental fílmico. Mis interrogantes son diversas, pero en esta ocasión solo me centraré en dos preguntas que considero esenciales para la salvaguarda de este patrimonio cultural. La primera es, ¿bajo qué perspectiva debemos plantear la protección legal del patrimonio fílmico? Cuando su origen como parte de una industria cinematográfica es la de un objeto comercial de consumo, o bien como testimonio colectivo de una cultura que adquiere vida propia al momento de su creación y alcanza concepciones diferentes a las que originalmente respondía, lo que lo convierte en un patrimonio documental digno de su protección. La segunda cuestión es, ¿cuáles son las estrategias a seguir para la apropiación y valoración social del cine como parte de nuestro patrimonio documental?
Hoy día, una de las 2 cintas que ya son consideradas dentro del programa de la UNESCO como Memoria del Mundo es el film mexicano Los Olvidados, y a pesar de ello, todavía resulta complejo y difícil que los mismos productores y consumidores de este bien cultural asuman su valor patrimonial. La cotidianidad y voracidad con la que se consume el cine dificulta establecer las imágenes en las que nos debemos mover para concebir, perdón, es que estoy un poco enferma de la garganta. Gracias. Estos materiales como patrimonio. Si bien la resignificación de elementos culturales para concebirlos como patrimonio han sido una constante en la historia de la humanidad, el devenir histórico del mismo ha propiciado su diversificación y redefinición permanente, lo que en ocasiones propicia una falta de comprensión de los términos. Pensemos en el sentido semántico del concepto patrimonio, del latín patrimonium, conjunto de bienes que pertenecen a una persona o institución, ya sea natural o jurídica, susceptibles de estimación económica. En el plano social y cultural, el concepto de patrimonio adquiere definiciones más complejas. Cada etapa histórica recodifica sus objetos culturales y les otorga un valor y significado patrimonial de acuerdo a la sociedad que lo sustenta. Por ejemplo, en el siglo XV, los humanistas rompen con el mundo medieval y dirigen su mirada hacia la antigua edad clásica. Su intención es darle una nueva concepción al hombre y al naciente mundo moderno. El individuo reconoce la existencia de una conciencia histórica. Es así como desde una perspectiva ilustrada y hegemónica de las sociedades modernas comenzarán a valorar su pasado. En el caso particular de México, durante el periodo porfirista, otro ejemplo, la contradicción de la idea de progreso se hace presente al buscar reivindicar, por un lado, el pasado precolombino y menospreciar al mismo tiempo el mundo indígena vivo. En el siglo XIX, el concepto que existía para acercarse al estudio del pasado era el monumento histórico, idea decimonónica que todavía permea la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas del INAH. Les pongo el ejemplo de los artículos. Después de la Segunda Guerra Mundial, con la creación de la Organización de Naciones Unidas, se constituye en 1946 la creación de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. En 1972 se establece la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, donde el patrimonio documental no es contemplado, ya que únicamente se protegen los bienes culturales, inmuebles y naturales. Es hasta 1992, con la creación del programa Memoria del Mundo, que busca incrementar y despertar la conciencia de la humanidad sobre el valor y la importancia del patrimonio documental. La mayoría de este patrimonio se encuentra en bibliotecas, filmotecas, fonotecas, archivos y museos, cada uno con sus propias problemáticas. En el caso de las imágenes en movimiento, creadas en un espacio y tiempo específico, su valor difiere del que las concibió originalmente. Se vuelven objetivas y subjetivas, ideológicas y espirituales, icónicas y simbólicas. Su imaginario y conectividad con el orden social, económico y cultural de las sociedades modernas representa un reto sobre su reproductibilidad y conservación. Es un desafío concebir las imágenes como objetos materiales de valor patrimonial, pues están en constante deconstrucción. Todas son patrimonio. Actualmente existe una especie de relación simbiótica entre los conceptos de patrimonio, identidad y cultura. Es una nueva forma de apreciar el pasado. El concepto de patrimonio se vuelve un modelo para construir una sociedad con una historia generalmente avalada por sectores políticos e ilustrados que establecen los criterios de lo que es cultura y no, los cuales casi siempre responden a intereses económicos. García Canclini afirma que el patrimonio es una apropiación desigual del pasado y de los elementos representativos de una sociedad, pues la cultura es un espacio ideológico que busca conformar una colectividad con una identidad propia. Para Max Weber, la cultura es una telaraña de significados, que se vuelven culturales si son compartidos y duraderos. La identidad, entonces, es un modelo de significados
más que de comportamientos. Podemos pensar entonces que el patrimonio debe representar no solo la herencia material de un pueblo, sino también sus códigos y significados que comparten, elementos que están por encima de la materialidad del objeto cultural. Que el problema de la protección adecuada del patrimonio tiene que ver también con un problema de conceptualización. En el caso particular del patrimonio documental, existen vacíos conceptuales que requieren ponerse a discusión. Estos vacíos conceptuales conllevan a lagunas de tipo legal y de valoración social. Quienes tenemos la fortuna de trabajar con patrimonio, sabemos la trascendencia que éste tiene para comprender nuestra historia, cultura e identidad. A pesar de sus 100 años de existencia y su valor intrínseco, el cine enfrenta una falta de comprensión para ser apreciado como bien cultural, lo que causó en el pasado pérdidas irreparables. Ay, ya me perdí. Irreparables en el acervo fílmico mundial, ya sea por la destrucción de cintas y lentes, una vez que el avance tecnológico permitió el cine sonoro, o bien por la mutilación o congelamiento por razones políticas o comerciales, además del inadecuado almacenamiento de las cintas, con la consecuente degradación de los soportes. El cine es una creación humana que siempre consigue articular lo individual con lo social, permeando el imaginario colectivo mediante historias, personajes y situaciones comunes a nuestras circunstancias. Despierta emociones y conductas cuando recrea y narra la vida en todas sus dimensiones. El cine produce y reproduce significados, es documento, testimonio, memoria e identidad. Queda claro que es una obligación social protegerlo. Sin embargo, tuvo que pasar casi un siglo para que se reconociera internacionalmente al cine como patrimonio. Fueron los coleccionistas quienes se dieron cuenta de ello y a finales de los años 30 crearon los primeros archivos, para después crear la Federación Internacional de Archivos Fílmicos, lo que coadyuvó a evitar el deterioro o destrucción de los materiales. No tanto, pero bueno, lo detuvo un poco. Es en 1980 cuando la UNESCO hace las primeras recomendaciones para la salvaguarda y conservación de las imágenes en movimiento y establece atribuciones a los estados en materia de legislación, dándoles libertad de decisión al respecto. Lamentablemente, el Programa de Memoria del Mundo, creado hasta 1992, realiza sus actividades solo como programa. Hasta hoy no se ha constituido como una convención en donde se obligue a los Estados miembros a proteger el patrimonio documental. El Estado mexicano ha sido y es responsable de la custodia y gestión de su patrimonio cultural, lo que hace mediante instituciones e instrumentos jurídicos creados para tal efecto. La legislación actual derivó de un largo proceso de conceptualización que tuvo como idea central en la primera mitad del siglo XX darle sentido a las políticas encaminadas a la construcción de la identidad nacional. Los marcos jurídicos generados en este periodo protegieron determinados bienes culturales, al crearse instituciones como el INAH y el INBA, con parámetros de valoración específicos al bien custodiado. La protección legal del patrimonio documental, fotográfico, fílmico y sonoro se contempló mucho después, mostrándose aún deficiente en los contextos jurídico, administrativo y cultural. La legislación mexicana considera todavía al documento como testimonio material y no como un bien que puede contribuir a la reconstrucción de la memoria histórica. Para la Ley Federal de Archivos, la salvaguarda del patrimonio documental de la nación solo abarca los documentos administrativos que genera el Estado. En el caso específico del patrimonio documental fílmico, la Ley Federal de Cinematografía es la norma que legisla sobre su rescate, conservación, protección y restauración. En el capítulo 8, referente a Cineteca Nacional, en el artículo 39 y 40, se señala
que para el otorgamiento de las clasificaciones y autorizaciones previstas en el artículo 42, los productores o distribuidores nacionales y extranjeros de obras cinematográficas deberán aportar al acervo de la Cineteca Nacional una copia nueva de las películas que se requieran, en cualquier formato, modalidad, conocido o por conocer, en los términos que señale el reglamento. En el artículo 40, en caso de venta de negativos de películas cinematográficas nacionales al extranjero, el titular de los derechos patrimoniales correspondientes deberá entregar en calidad de depósito un internegativo de ella o ellas a la Cineteca Nacional, con objeto de evitar la pérdida del patrimonio cultural cinematográfico nacional. Artículos que se restringen solamente a esas dos condiciones para la conservación del patrimonio. Bueno, el origen de la legislación del cine en México se remonta a 1900, cuando el cine le llamaban vistas y por los temas que se exhibían, la iglesia y la prensa de la época comenzó una campaña de desacreditación. El gobierno tuvo que intervenir e iniciar el estudio de un reglamento. La censura es la que inicia la reglamentación del cine como tal. La Ley Federal de Cinematografía establece solo 2 artículos, la forma con la cual se desarrolla el acervo fílmico en Cineteca Nacional. Será a partir de las aportaciones de los productores y distribuidores para que a través de la clasificación y la autorización de estas cintas puedan ingresar al acervo. Existen omisiones con relación a la protección y conservación del patrimonio documental cinematográfico. Por ejemplo, se siguen contemplando para los efectos de la ley los procesos implementados cuando la Cineteca Nacional dependía de la Secretaría de Gobernación, lo que da pauta a diferentes interpretaciones que en la praxis no han facilitado la custodia adecuada del material. En esta ley también se contempla la protección del producto con el que se va a comercializar la obra cinematográfica, pero no los materiales generados en cada una de las etapas de producción, guiones, originales de cámara, sonido, carteles, vestuario, publicidad, utilería, fotografía y piezas tecnológicas empleadas para la producción y reproducción del cine que dan testimonio de los avances tecnológicos en el cine. Es necesario establecer nuevas categorías terminológicas y conceptualizaciones que se apliquen en la ley para no dejar desprotegidos estos bienes culturales que también forman parte del patrimonio documental, haciendo énfasis en la película no solo comercial, para también incluir registros con otras características. Para ello, propondría que académicos, investigadores y responsables de la custodia del patrimonio documental crearan un seminario permanente sobre cuáles pueden ser las estrategias para la protección legal y apropiación social de estos bienes culturales. Sería conveniente promover una iniciativa para reformar el marco legislativo del patrimonio documental, en específico con el cinematográfico, y reunir a todos los involucrados en su producción y conservación: creadores, productores, distribuidores, exhibidores, restauradores, académicos, legisladores y sociedad civil. Esta iniciativa deberá contemplar el estudio o diagnóstico de la relación que guarda el cine con la sociedad desde una perspectiva patrimonial, ya que el capital cultural que puede aportar es inmenso. Otro aspecto a considerar es el carácter ontológico de las instituciones responsables de custodiar y estudiar el patrimonio documental cinematográfico, para poder establecer claramente funciones y definirlas en la propia ley, con el propósito de no dejar vacíos que oscurezcan su ejecución. Por ejemplo, no existen espacios académicos para el estudio y la restauración del cine con una perspectiva que le otorgue su valor patrimonial. Generalmente, la restauración se hace con fines comerciales. En la actualidad, las sociedades contemporáneas están renovando sus formas de vinculación con el patrimonio cultural. Bajo el paradigma de la globalización, los bienes culturales han adquirido un valor de rentabilidad. Sobre esta premisa, es urgente establecer nuevas articulaciones más claras y efectivas entre patrimonio y grupos sociales que lo producen, para enfrentar modelos que solo favorecen el mercado, en el entendido de que el patrimonio cultural, en específico el cinematográfico, es más que un objeto consumible, es un bien cultural que contribuye a la comprensión del devenir histórico de la humanidad.
A continuación, les voy a mostrar un material restaurado por la Cineteca Nacional, un material que originalmente estaba en soporte de nitrato y se digitalizó. A ver, es un ejemplo de lo que podemos encontrar como parte de nuestra memoria fílmica. No tiene audio, solo son imágenes. Ahí está. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Janet. Vamos con la última participación de la mesa. Nuevamente los invito a anotar preguntas. ¿Las preguntas las recogen hasta el final de la mesa o me las van pasando para irlas leyendo? Sí, hasta el final. Bueno. Tenemos a Tania Vargas Díaz, del Museo Franz Mayer. Con la ponencia Franz Mayer, fotógrafo aficionado. Una propuesta de análisis de sus fotografías. Déjate, te voy a presentar. Tania Vargas es pasante de la maestría en Conservación de Acervos Documentales en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía y licenciada en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Ha tomado distintos cursos, seminarios, talleres y diplomados en torno al manejo, organización, clasificación y conservación, restauración de fotografías y papel en la UNAM, en la ENCRIM, entre otras instituciones. Es responsable de los acervos documentales del Museo Franz Mayer desde el 2015. Del 2012 al 2013 se desempeñó en dicho museo como asistente de investigación y conservación en el proyecto de inventario y conservación del Fondo Documental Wolfgang Pahlen. Asimismo, entre el 2013 y 2015 coordinó el inventario general del Fondo Documental Franz Mayer, ambos proyectos con apoyo y asesoría de Davi de México. Sí, bueno, en el papelito está como Franz Mayer, fotógrafo aficionado. Ahora ya se van a dar cuenta porque está como fotógrafo experto aficionado. Y bueno, la presente ponencia busca presentar parte del trabajo de investigación que he desarrollado para obtener el grado de maestría en conservación de acervos por la ENCRIM. La investigación partió de una selección de 21 impresiones plata gelatina de revelado de un grupo de 91
que se encontraban colgadas en las paredes del despacho de la Casa Museo, como la llamaban los amigos y conocidos de Franz Mayer. Esta pequeña muestra de un acervo fotográfico que asciende a los 15.000 ejemplares fue producida por Mayer entre 1927 y 1945 en su actividad como fotógrafo aficionado. Pues este hombre, de origen alemán y nacionalizado mexicano, al que hoy conocemos por la excelsa colección de arte decorativo que resguarda el museo que lleva su nombre, profesionalmente se desenvolvió en el área financiera. Estas impresiones, que llamaron mi atención por ser las fotos que él mismo eligió para exhibir en su casa museo, fueron seleccionadas, 1, porque podían dar cuenta de los principales lugares y temas que le interesó fotografiar de México; 2, porque sus cualidades físicas brindan información sobre los procesos fotográficos con los que trabajó; y 3, porque en el fondo fotográfico Franz Mayer existen otras fotografías obtenidas a partir del mismo negativo del que se obtuvieron cada una de las impresiones. Mi interés por saber más acerca de la historia de estas impresiones y sobre la actividad de Mayer como fotógrafo me exigió conformar un corpus teórico, una metodología para documentarlas y un conjunto de fuentes que me permitieron develar de qué modo las tomó e imprimió, por qué las tomó, por qué eligió unos u otros soportes y emulsiones para imprimirlas, así como los lugares y temas que representan y su propio contexto. Aunque me gustaría extenderme y hablar de todos los hallazgos de la investigación, el objetivo de la ponencia es presentarles parte del corpus teórico y el conjunto de coordenadas de análisis y documentación que me permitieron saber más sobre su régimen fotográfico de fabricación, un concepto del que hablaré más adelante, y sobre una actividad a la que Mayer dedicó al menos unos 20 años de su vida. Así que ahora sí voy a comenzar. Si bien es cierto que una fotografía, a través de su imagen, nos permite acceder al pasado retratado, cuando decidimos estudiarla es importante advertir que ella, además de ser un documento que nos brinda una imagen del pasado, es un objeto que fue obtenido mediante un proceso fotográfico específico, algo que sin duda condiciona la forma en que visualmente apreciamos la imagen. Y aquí me refiero a características tales como el grano fotográfico, el contraste, el brillo, entre otros. Boris Kosoy, un pionero en el ámbito de los estudios de la imagen en América Latina, ha señalado que una fotografía es un artefacto de época, que posee la característica de ser objeto e imagen a la vez, en tanto que está constituido por un conjunto de materiales y técnicas que lo configuran externamente y como objeto físico, y de una imagen que reúne un conjunto de informaciones acerca de aquel preciso fragmento de espacio-tiempo retratado. En este sentido, entender las fotografías producidas por Mayer como artefactos de época implicó aceptar que la diversidad de objetos-imagen que se han producido a lo largo de la historia de la fotografía es tal que cada foto es un objeto único y complejo dentro de un gran sistema, Frisot dirá, en expansión y en evolución constante, que conocemos como fotografía. Como señalé inicialmente, la investigación parte de la idea de que su imagen solo es posible gracias a un proceso fotográfico, que de acuerdo con Michel Frisot, supone un ejercicio de cuantificación y acumulación de la incidencia de la luz sobre una superficie, que denominamos soporte, y que ha sido previamente preparada con una emulsión o un compuesto sensible para que se produzca una imagen que resulta visible para el ojo humano. Al conjunto de principios y procedimientos que van desde la realización de una toma con una cámara oscura, mediante el control de la acción de la luz sobre una superficie sensible, el revelado de su imagen latente, y la obtención de un negativo que se transforma en positivo a través de la impresión, Frisot lo denomina régimen fotográfico o fotofactura de las imágenes. De esta manera, el régimen fotográfico se basa en un par de operaciones que permiten el funcionamiento y producción del proceso fotográfico, una fotosensible y otra óptica. La operación fotosensible tiene cierta primacía sobre la óptica, porque la foto no sería posible sin la acumulación y la cuantificación de la luz, o más bien de los fotones sobre la superficie. Por ello, dicha operación requiere que el fotógrafo controle y cuantifique la acción de la luz sobre una superficie sensible, que se produzca un efecto que resulta visible para el ojo humano, y el control de la permanencia de dicho efecto, que es lo que conocemos como la acción de fijar la imagen. La operación óptica se refiere al uso de la superficie sensible en un dispositivo que por sus características técnicas y ópticas, en este caso una cámara, administra el recorrido de la luz, desde un campo de referencia hasta la superficie sensible donde se formará la imagen. Asimismo, en razón de esta última propiedad, se da otra que Frisot considera como una de las principales del régimen fotográfico. Se trata de la homología de las figuras proyectivas, una propiedad que hace referencia a la capacidad que la foto tiene para crear imágenes muy parecidas a lo que de manera ocular observamos de la realidad.
Así pues, cuando contemplamos una fotografía, la imagen fotográfica que se presenta ante nuestros ojos nos remite a algo que ya no podemos ver o no podremos ver, pero sin embargo asumimos que se trata de una realidad que fue visible para el operador de la cámara y para la cámara. Ahora bien, en lo que respecta a la operación fotosensible de las impresiones del despacho, el principal requerimiento fue realizar una identificación de la naturaleza física y de los materiales utilizados en la producción del artefacto. En lo referente a la operación óptica, el reto era averiguar el tipo de cámaras que utilizó para obtener sus negativos e indagar en el conjunto de operaciones que quedaron en sus manos, la elección del lugar, el momento y el motivo retratados, la orientación física de la cámara y los puntos de enfoque de mayor interés. Sin embargo, debido a que me interesaba ir más allá de lo que su imagen muestra a simple vista, es decir, del lugar, momento y motivo fotográfico, una iglesia, una persona, un monumento, un paisaje, etc., también quiero saber más acerca de las posibles influencias visuales que llevaron a Mayer a elegir ciertos encuadres, ángulos, personas y o lugares del México de principios del siglo XX. Para ello, decidí recurrir a las aportaciones de los estudios de la imagen. Particularmente, aquí rescato lo que Boris Kosoy ha señalado respecto al hecho de que la fotografía es un medio de expresión que documenta la actividad creativa del autor, en tanto que además del mero registro de lo que se ofrece inmediatamente a la cámara, ella da cuenta de los estilos y las tendencias de representación vigentes en un momento histórico específico de un determinado país, es decir, de la manera en que los motivos son presentados y organizados en la imagen. Y en este caso, la actividad creativa de Mayer, en tanto operador fotógrafo, guarda una relación indisociable con la manera en que éste se desenvolvió durante todo el proceso de fotofactura de las imágenes. Luego entonces el estudio de las impresiones seleccionadas me exigió hallar por un lado la forma de documentar las principales características de su régimen fotográfico de fabricación y por otro los estilos y o las tendencias de representación con los que dialogan. Para ello, una de las tareas básicas fue catalogar cada una de las impresiones y esta tarea, que ha sido piedra angular en el proceso de la investigación, retoma los lineamientos para la descripción de fotografías, basados en la Norma Internacional General de Descripción Archivística, conocida como ISADG por sus siglas en inglés. Estos lineamientos, desarrollados por un grupo de investigadores del Laboratorio Audiovisual del Instituto Mora e implementados en el 2010 en el Museo Franz Mayer para catalogar el fondo fotográfico Franz Mayer, siguiendo la estructura de la ISADG, organizan la información en 6 áreas de información. En cada una de estas áreas hay un conjunto de descriptores organizados de acuerdo con niveles jerárquicamente estructurados que van de lo general a lo particular. Y a continuación voy a explicar muy brevemente y en líneas muy generales el tipo de información que recogí en cada una. Entonces tenemos la primera, que es un área de identificación, y es un área que recoge la información necesaria para identificar a la fotografía dentro del acervo. Se tiene como descriptor una referencia de procedencia, donde se pone la institución, que en este caso Museo Franz Mayer, el fondo de donde procede, el título, si es inscrito o si es atribuido, si es a partir de otro objeto, se anota, fechas de producción y fechas de toma, autores, que en este caso solamente tenemos uno. La siguiente es un área de estructura y contenido que recoge información sobre el aspecto formal y el lugar representado en la imagen. En este caso tenemos estructura formal, el encuadre, la orientación de la cámara, el plano, el ángulo de la cámara, el nivel de la cámara, el tipo de cámara, la descripción de la imagen, el lugar registrado, el país, la entidad federativa, el lugar registrado, que es donde se recoge país, entidad federativa, municipio, delegación, localidad, calle, número. Si se tienen todos esos datos se ponen, si no, bueno, no se anotan. Un área de características físicas que incluye información sobre el examen y el análisis de los componentes materiales visibles e invisibles para el ojo humano. Y bueno, en esta área en particular, debido a que la investigación me exigió documentar otras características que no contemplan los lineamientos, añadí otros descriptores que están señalados en la diapositiva en color menta. Tenemos aquí el tipo de objeto, si es un positivo o si es un negativo, el soporte primario, donde se anotan los materiales del soporte, las dimensiones, el color. En este caso añadí, por ejemplo, el nombre comercial del papel fotográfico, que son como mis hipótesis, las inscripciones si es que tiene. En cuanto a la emulsión y el acabado de la imagen, tenemos el proceso fotográfico, el agente sensibilizador, estratigrafía,
el acabado de la superficie, si hay intervenciones manuales, el tono de la imagen, el contraste, las observaciones que se observan con luz UV. Y, bueno, soporte secundario, que igual se recogen materiales, dimensiones, color e inscripciones. Luego viene un área de documentación asociada, que es un área que recoge la información que el artefacto guarda con otros del mismo o de otro acervo. En este caso, únicamente documenté los negativos matrices y las fotos creadas a partir del mismo negativo. Asimismo, con los negativos matrices realicé la documentación de sus características físicas, que es del área 3. Luego tenemos el área de nota de publicaciones, donde se consignan las obras en las que ha aparecido la imagen fotográfica. Y, bueno, finalmente un área de control de la descripción, en la que se otorga información sobre la catalogación, quién la catalogó, las reglas o normas que se usaron y la última fecha de actualización. A la par, y como parte de la catalogación de las impresiones, estas son, bueno, algunas control prints de las tablas con estos descriptores que les cuento. A la par, y como parte de la catalogación de las impresiones, otra de las tareas que realicé fue revisar el acervo personal y la biblioteca personal de Franz Mayer. Estos acervos, a los que muy pocas veces se tiene acceso cuando se estudia una fotografía, fueron los principales apoyos para documentar el tipo de literatura con la que aprendió fotografía, los posibles principios y procedimientos e incluso los consejos que siguió, las cámaras, el equipo, los tipos de papeles y los productos químicos que adquirió, dónde y cómo los adquirió. El análisis de toda esta información me ha permitido identificar las principales características de su régimen fotográfico de fabricación y de los estilos y las tendencias de representación con los que dialogan sus imágenes, mismos de los que les hablaré brevemente durante los últimos minutos. Al respecto, quiero señalar que los negativos de estas impresiones fueron obtenidos con una cámara de gran formato, posiblemente una Mentor Reflex y 3 de medio formato, una Universal Silar, una Linhof y un par de Rolleiflex entre 1927 y 1933 en un conjunto de viajes que Mayer realizó a los estados de México, Hidalgo, Michoacán y Puebla, así como Tláhuac y Xochimilco en la Ciudad de México. Como ustedes mismos pueden apreciar en la diapositiva, los principales motivos, estas son las fotos, son fotos de registro, así que son muy malas. Así no son, las fotos son más bonitas aún. Como ustedes mismos pueden apreciar en la diapositiva, los principales motivos fueron principalmente retomados de lo que fotógrafos como Hugo Breme habían documentado anteriormente en estas regiones. Destacan así las tomas de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, los paisajes y las escenas en el lago de Xochimilco y Pátzcuaro, los retratos de sus pobladores, los monumentos arqueológicos como Teotihuacán y la arquitectura religiosa de los exconventos de la Merced en la Ciudad de México, el de San Luis Obispo en Huexotla y el de San Pedro en Tláhuac. En lo que respecta a la forma en que estos fueron representados por Mayer, en líneas generales, observamos vastos horizontes y escenas de la vida en el campo, donde el paisaje es el protagonista principal, retratos de indígenas y mestizos realizando algún oficio y tomas en las que los detalles arquitectónicos de los monumentos y conventos constituyen el eje compositivo de la foto. Y aunque los motivos y los estilos de representación son casi los mismos que habían documentado dibujantes, pintores y fotógrafos que visitaron México desde mediados del siglo XIX, las imágenes de Mayer fueron fotofacturadas según procesos y papeles fotográficos del siglo XX. Y aquí me refiero específicamente a los años 20, un momento de la historia de la fotografía en el cual la industria produjo distintos papeles plata, gelatina de revelado para ampliación, que no solo eran más sensibles a la luz por la introducción del bromuro de plata, sino que además presentaban características físicas variables en cuanto a tipos, colores de soportes de papel y emulsiones fabricadas con el fin de darle a la superficie unos acabados muy particulares en cuanto al grado de contraste, brillo, textura y tono de la imagen. Las 21 impresiones estudiadas y facturadas por Mayer justamente presentan variaciones en cuanto a estas características. Por lo que tenemos así soportes de papel de pulpa de madera y de fibras naturales, que hasta ahora solo puedo decir que es fibras naturales, en colores blancos y cremas, imágenes muy contrastadas u otras menos contrastadas, mates y semimates con texturas ásperas y lisas y con tonos de imagen negros, marrones y sepias. Sin embargo, aun cuando los papeles usados por Mayer eran fabricados industrialmente,
El uso de cada uno de ellos requería que el fotógrafo tuviera un conjunto de conocimientos sobre las fórmulas químicas y los distintos procedimientos técnicos que involucraba su factura, lo que incluye el revelado y ampliación del negativo sobre el papel, el revelado de su imagen latente, su fijado y su secado. Para ello, Mayer instaló en 1934 un laboratorio fotográfico en su casa y adquirió un conjunto de publicaciones entre las que destacan 4 volúmenes del British Journal Photographic Almanac, un manual escrito por un alemán llamado Ludwig David, una publicación del American Annal of Photography y una agenda del American Photo Supply de México. Esta literatura no solo estaba dirigida a los profesionales, sino también a aquellos fotógrafos que por afición querían adquirir conocimientos más avanzados en torno a la obtención de imágenes técnicamente correctas, bellas, atmosféricas y sobre todo pictóricas. Y aquí, bueno, hay un diálogo muy fuerte con el pictorialismo. Por ello, tanto la elección del motivo como el encuadre, el ángulo y la elección de unos u otros tipos de soportes, emulsiones, grados de contraste, de brillo, textura y tono de la imagen determinaban la forma en que dichas imágenes son percibidas por el ojo humano. Por ejemplo, si observamos sus paisajes de las fotografías con número de catálogo AFA 496 y AFA 434, la primera es una toma hecha en 1927 en la que se aprecia el Iztaccíhuatl cubierto de nieve blanca y en sus faldas apenas se ve la barda atrial, la torre campanario y la cúpula de un convento. La segunda, posiblemente tomada en 1933, es una vista del volcán con algunos pinos y pastizales y su reflejo en un espejo de agua. Ambas impresiones, plata gelatina de revelado, fueron ampliadas a partir de negativos de acetato de celulosa. El primero obtenido con una cámara de gran formato y el segundo con una de medio formato. Estas fotos en las que Mayer buscó mostrar lo sublime del paisaje mexicano y sus mitológicas montañas nevadas, no solo destacan por ser imágenes que, como dirá Oliver Debra, cito, recogen la regla de oro de la dramaturgia clásica, unidad espacial, unidad de acción, unidad de tiempo, en tanto que, cito otra vez, pretenden mostrar un aquí y ahora, aquí estoy, solo frente a un espacio y esto es lo que veo, clic, fin de la cita, sino que también por sus características físicas indican que buscó experimentar con papeles que tendían a darle a las fotografías un acabado que era calificado como artístico. Asimismo, ambas impresiones están sobre un soporte de papel de pulpa de madera y presentan una superficie muy texturizada con cierta apariencia de tridimensionalidad y unos negros profundos. Al observarlas al microscopio pude también ver que se trata de unas fotos con una estratigrafía de 2 capas que presentan la particularidad de formar una red tridimensional con fibras que parecen estar pegadas de manera vertical en un soporte. Las fotos son muy malas, pero bueno, este es el negativo, que además tiene unos deterioros que ya igual no les voy a hablar ahora de por qué los tiene. A partir de estos análisis visuales y de un breve artículo sobre las propiedades y usos de un papel llamado Gevalux, así como por una nota de compra de mayo de 1936 en Carlos Stein en CIA, una droguería ubicada en la calle de Palma número 35 del centro de la ciudad, he planteado como hipótesis que estas imágenes fueron impresas en un papel comercialmente conocido como Gevalux. Este papel, de acuerdo con el artículo, se distingue por la espectacular belleza que da las fotografías y el contraste entre blancos y negros que éstas adquieren. Asimismo, el artículo señalaba que durante el proceso de impresión se debía tener especial cuidado para no aplastar su superficie y quitarle el aspecto de terciopelo. También por lo que esto también confirma que era un papel con cierta facilidad para abrasionarse, una característica que también se puede apreciar en estas impresiones cuando las puse al microscopio, que es, por ejemplo, esto que se ve en como esos orificios, justamente ahí también se ve mucho. Y bueno, claro, cuando uno hace el análisis visual así superficial, se da cuenta de que tienen una textura muy aterciopelada. En torno al procedimiento de revelado, se sugiere revelarlas 2 minutos, fijarlas por unos 30 y lavarlas en agua corriente durante 1 o 2 horas, lo cual también revela que la factura de estas impresiones no le tomó menos de ese tiempo. Con el fin de ir concluyendo, las características de las impresiones facturadas por Mayer por afición, o como él mismo dice en una carta, por hobby, revelan que este tuvo que dominar de uno u otro modo todo el conjunto de procesos y procedimientos involucrados en su factura,
Y aunque el aficionado o amateur suele ser vinculado con lo que conocemos como snap shooter o button presser, es decir, un individuo solo ocupado de apretar el botón de la cámara y despreocupado por el resto de cosas que involucra el proceso fotográfico, a lo largo de la investigación pude observar que no existe relación entre el grado de maestría o dominio que el fotógrafo tiene durante el proceso de factura y la denominación aficionado o amateur, ya que ambos se refieren a cosas distintas. Stephen Knott, en este caso, ha referido que el término amateur deriva de la raíz latina amare, que alude a amar cierta actividad que se realiza, y amar no significa ser bueno o malo para algo, por lo cual no se refiere al nivel de habilidad de una persona, sino a un estado, cito, espacio-temporal donde se ama la actividad que se está llevando a cabo y de todos modos se haría, voluntariamente, bajo ninguna presión. Fin de la cita. En el caso de las fotografías que he documentado para la investigación, se podría decir que efectivamente fueron tomadas por el disfrute de la actividad. Sin embargo, por sus propias cualidades físicas y de contenido, es posible observar que hay un grado de habilidad que no es comparable con el de los snap shooters. Sin embargo, tampoco se le puede denominar profesional porque no fue una actividad con la que realizó por encargo, ni mucho menos con la cual hizo dinero. Así pues, después de leer el conjunto de literatura adquirida por Mayer para aprender fotografía, y a partir de un par de textos de Juliette Bale y Annabel Pollen, dos investigadores de la Universidad de Londres, sobre la fotografía de aficionados, llegué a las denominaciones aficionado con aspiraciones u experto aficionado. Estas hacen referencia a una actividad fotográfica que se encuentra entre lo que la historia del arte considera un arte real o un impulso artístico y una especie de actividad artesanal. Pues en este caso el fotógrafo no solo buscaba obtener imágenes fotográficas hermosas y técnicamente correctas, sino que también había un gran interés por involucrarse de lleno en el disfrute y el aprendizaje de toda la práctica. La manera en que Bailey y Pollen los distinguen y caracterizan resulta significativo para explicar la actividad fotográfica de Mayer, pues en cada una de las impresiones me ha sido posible observar que para él no solo era importante la obtención de una imagen fotográfica con acabados artísticos, sino que también le interesaba el disfrute del viaje por México y la experimentación en el laboratorio fotográfico. Y bueno, justamente esto es, ¿no? O sea, como un fotógrafo que se encuentra como en el intersticio entre el profesional y el snap shooter. Y ya, muchas gracias. Pues muchas gracias a las cinco ponentes, sí, 4 presentaciones. Antes de pasar a la sesión de preguntas, que mis compañeros ya están aquí recolectando los papelitos, pues quiero agradecerles la generosidad con la que cada uno de ustedes comparte con todos los colegas, pues las reflexiones que salen de esa experiencia profunda que cada una tiene en sus áreas, ¿no? Teniendo distintos perfiles profesionales, distintas trayectorias profesionales, pues precisamente la experiencia permite hacer reflexiones sobre procesos, saberes que tienen que ver o que tocan distintos terrenos que son importantes de reconocer como conservadores, ¿no? Desde el ámbito material, legal, desde la valoración cultural, la materialidad y pues diagnósticos, acercamientos, vinculación social. Digamos, son muchísimos temas que se abordaron en esta mesa y bueno, yo abro ahora sí la sesión de preguntas para que quien haya tenido comentarios sobre algunas ponencias o quisiera profundizar sobre ciertos temas con alguno de los participantes, pues estamos en tiempo. Yo me imagino que están escribiéndolas. Pues yo creo que sí, directamente. No, mejor. Perdón, es que me tardé mucho en escribirlas. Es referente a lo del mapa del Museo Regional de Nayarit. Son 3 y a lo mejor en una. ¿Qué pasa con el recubrimiento? ¿Se eliminó totalmente? ¿Se piensa reponerlo? ¿Cómo interactúa este recubrimiento con la calidad, la brillantez o la apreciación de las imágenes?
Bueno, en realidad el recubrimiento se hizo la evaluación y pues estaba en detrimento de la imagen. O sea, el recubrimiento estaba envejecido, las fibras ya se habían embebido en él y eso provocaba la rigidez y el amarillamiento que no dejaba ver las imágenes. Entonces se retiró con fines pues de darle esa flexibilidad, devolverle esa flexibilidad al soporte y además de recuperar la visibilidad de las imágenes. El recubrimiento no está planteado devolverse porque en realidad pues estaba afectando a la obra y los restos que quedaron, obviamente pues no se quitó por completo. De hecho sí hay como indicios de sigue habiendo esos indicios de la aplicación heterogénea, se ven los brochazos todavía. Entonces, en realidad no está planteado eso, está planteado pues su laminado para darle soporte porque está muy fragmentado y diseñar el montaje una vez que conozcamos las condiciones de exposición a las que va a estar sujeto, ¿no? En esta parte del vínculo que se tiene que establecer con el director del museo. Bueno, solo es una reflexión más o tratando como de cruzar un poco con lo de ayer en la tarde y con la última ponencia de Tania, que me parece muy interesantes estas aproximaciones a los acervos y este cruce de información que puede existir al abordar distintos tipos de documentos, pero que probablemente ni siquiera sabemos que están relacionados, ¿no? O este cruce que hiciste con la biblioteca y el archivo documental con las fotos y que te lleva a tener pues otra perspectiva y otro acercamiento y seguramente otra valoración y probablemente distintas tomas de decisiones sobre 21 fotografías, ¿no? Entonces, ayer se hablaba también del cruce de información que existen en la conferencia de Elba Peniche, ¿no? En el MOAC, de cómo cruzaban información de distintos documentos o incluso con la misma obra que resguarda el museo, ¿no? Y creo que esto también es importante considerarlo en otro tipo de acervos, ¿no? O que consideramos más tradicionales, que en este caso sería un acervo mucho más tradicional que el MOAC y aún así podemos tener este tipo de reflexiones y este tipo de visiones distintas a las que ya tenemos estandarizadas, ¿no? La norma está padre, la estandarización está buena, pero posibilidades hay miles, ¿no? ¿Alguien más? Sí, aquí atrás. Hola, bueno, a mí me gustaría preguntar sobre lo que es el patrimonio cultural. Me parece que ayer se discutieron temas importantes al respecto. Sobre la identificación, por ejemplo, me parece que lo que es patrimonio cultural hoy se identifica al menos con 4 criterios, lo que es el tiempo, lo que es el sujeto, la unicidad y la manufactura. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, hoy en día, y también uniéndolo con las pláticas de ayer, con los objetos contemporáneos? No, no sé, soy muy contrario con mis ideas, perdón. Por ejemplo, en este video que se pone, ¿no? De Viva Cárdenas, ¿no? ¿Qué pasa si hoy mismo se representara un video igual, tal vez con un candidato no estatal, no favorito ni nada? ¿Podría ser patrimonio? ¿Podría no serlo? ¿No? O, por ejemplo, ¿no? Yo trabajo en la Fonoteca Nacional, recibimos muchas grabaciones. Para mí siempre han sido las más importantes las grabaciones de campo porque representan la realidad. Es una realidad que no se va a poder repetir en un futuro y entonces creo que yo también considero la reproductibilidad, ¿no? No sé qué reflexiones puedan dar al respecto. Bueno, para mí en lo personal, el registro de un candidato en la actualidad también forma parte del patrimonio, pero la temporalidad es lo que lo va a determinar, ¿no? Como decía, la cultura no es solamente formas de comportamiento lo que la define, son códigos, son signos, son la apropiación del grupo social que lo reproduce, ¿no? Y desde dónde se está reproduciendo también tiene un aspecto ideológico.
Para mí sí es un documento que puede ser patrimonio. No sé si respondo a lo que… bueno. Hola, yo tengo una pregunta como hacia todas y es un poco hasta qué punto la restauración, hasta qué punto nos volvemos un poco profesionales de todo, es decir, somos catalogadores, somos historiadores, digamos, abordamos, y lo vi mucho con la presentación de fotografía, como todo el espectro de una colección, y hasta qué punto nos tenemos que empezar también por las reflexiones de ayer, a rodear y a nutrir de otras profesiones de una manera mucho más fuerte, como la catalogación, y tener muchas referencias de catalogación. Incluso puede que no sea nuestra labor o a veces la catalogación, sino entrar en otro proceso. Sé que obviamente por temas de recursos hay cosas que a veces tenemos que hacer todas nosotros como restauradores, pero por ejemplo, con el caso, y hablo de la Biblioteca Nacional, hemos tenido que buscar asesoría de mucha gente que a veces no está ni siquiera en la biblioteca, de arquitectos, de muchas disciplinas, de tasación de obras, bueno, y no sé hasta dónde está ese límite, que me parece a veces complicado. Sí, yo justo que vengo de una carrera multidisciplinaria, creo que no hay un límite, ¿no? O sea, creo que además justamente tanto en la foto como en el resto de los documentos, cada uno es un objeto único y complejo, ¿no? Y entonces, en la medida en que nos enfrentamos a objetos así, requerimos del apoyo y de la ayuda de especialistas en distintos campos, ¿no? De la historia, de la geografía, o sea, hasta la filosofía, ¿no? O sea, ella hablaba de Sontag, ¿no? O sea, como en realidad es que, y esto es algo que también creo descubrí en la maestría, ¿no? O sea, que la reflexión teórica, hasta esa reflexión te lleva a veces a tomar X o Y decisión en una intervención que aparentemente solamente es restaurar o hacer un injerto o cosas así que parecen tan simples, siempre requieren también no solamente como de reflexionar en otros sentidos, sino además, creo yo, de hablar con otros expertos, con el equipo, ¿no? O sea, con el bibliotecólogo, con el archivista, con el restaurador, con el conservador, ¿no? O sea, como con todos, creo que es justamente eso es lo que… Y creo que es lo que también hemos estado viendo en el coloquio, ¿no? O sea, como ese trabajo colectivo de muchas cabezas, ¿no? Muchas disciplinas, creo que ha hecho que la propia conservación cambie, ¿no? Bueno, creo que ese es algo básico. Creo que antes lo que hacíamos era, intentar abordar todo, ¿no? Y le quedaba una visión que le faltaba, ¿no? A nosotros, en el ámbito un poco particular, tienes que ver a todos, buscar a todos y finalmente, por ejemplo, en esos pequeños momentos que tienes, fijarte cómo es la limpieza, cómo manipulan, cómo está el usuario. O sea, al final necesitas no solo el estudio histórico, químico, o sea, de otras disciplinas que en conjunto podemos laborar, sino del uso diario, la función y algo que día a día, si queremos hacer nosotros que los proyectos, por ejemplo, del diagnóstico se derive realmente en una conservación integral del ambiente o una intervención directa, también tenemos que ir más allá en autoridades, ¿no? ¿Cuál es el objetivo estratégico de la biblioteca, de la empresa, de la institución? Y vincularte a eso, porque siempre dejamos al lado el administrativo o nos quedamos en la teoría, en los tiempos, y el costo y la realidad, aquí si queremos llegar a algo se tiene que complementar, ¿no? Y buscar esfuerzos, no solo en esta parte académica,
sino unir al gobernador, a la iglesia, a la comunidad, a todos y realmente transmitirles que la conservación es de todos. Porque si nos quedamos solo en el registro o muy individual, se pierde el poder llegar a ser un proyecto. Entonces, Bueno, yo creo que en el ámbito de la toma de decisiones, pues esto ayuda como a saber qué datos puedes conseguir tú, pero además a saber cómo articular a los otros agentes, ¿no? O sea, si tienes ya cierta información, pues a lo mejor puedes gestionar que por ahí se contrate a un historiador que haga el resto del trabajo, ¿no? O alguien que esté interesado en hacer una investigación al respecto. O también en el caso administrativo, ¿no? Saber que ellos tienen que gestionar esa información y adquirírtela para que tú puedas tomar decisiones. O muchos otros elementos que se hacen, por ejemplo, en la coordinación, que hay un equipo de análisis y de investigación pues como más dirigida a las ciencias. O sea, o cuando se trabaja con comunidades que pues también hay grupos sociales. Todos estos componentes pues se van revisando y también se va revisando como qué tan funcionales son con respecto a las necesidades de la conservación como tal, pero sí, o sea, ya no podemos querer abarcar todo y tener control de hacer todo porque pues no es posible, los recursos no nos dan y a veces ni siquiera teniendo esos elementos pues es posible obtener toda la información posible y hay que trabajar pues con lo que se tiene, ¿no? Bueno, no sé si lo pienso así por la formación, pero para mí el punto de partida para intervenir un documento o conservarlo es importante tener siempre una perspectiva histórica y social del objeto y de ahí determinar con qué institución o investigador o conservador tienes que ponerte en contacto, ¿no? Tenemos otra pregunta. A ver, es como una especie de reflexión. Me estaba acordando de que en 1968 se dio no muchos de los artículos que tenían que ver con lo del movimiento, que estaba controlado por el presidente, ¿no? Aquí en la hemeroteca, una de las investigadoras hizo una recopilación de todos los periódicos y los publicó. Si tú quieres consultarlo y quieres consultar la fuente, que es el periódico o los periódicos que lo sacaron, ya casi no los encuentras, porque están en reparación, porque no se pudieron conservar por su tipo de material, o porque se usaron demasiado y se desgastaron demasiado. La reflexión es, si pudieras contactar como conservador en tu institución o a una institución que la pudieras interesar para que el que se dedique a investigarlo lo pudiera compilar, podría ser que una imagen, sea en forma de manuscrito, sea en forma de impreso, sea en forma de fotografía, lo pudiera hacer en una publicación, casi podría decir que sí persistiría, porque el mismo material fotográfico original o escrito estaba deteriorándose o se está deteriorando y solamente queda en el ámbito de quien lo tiene. Entonces, si yo utilizo ese material o se lo propongo a un investigador, la institución se lo propone a un investigador, él podría hacer una publicación donde están, por ejemplo, esas imágenes que dices de Franz Mayer, ¿sí? O imágenes representativas de las películas como las que estaba pasando de las películas. Tal vez no rescatas toda la parte fílmica, pero por lo menos algo representativo que siga siendo patrimonio y sería, yo creo, una forma de conservar también, ¿no? Aunque nosotros no estemos realmente conservando la foto en sí, o que nos tocara conservar la foto o el manuscrito o el periódico. Y le dará chance además a la gente que lo pueda hacer. Inclusive evadirías esa parte digital que creen que es la maravilla, porque finalmente ahí están, después de 1500, 700 años, ahí está el papel siguiendo dando la representación. Cuando yo veo los libros que estás reparando, que tienen imágenes fotográficas de quién sabe qué pasó con las fotos, pero las fotos ya están en el impreso, ya lo pudieses tratar como trataste el mapa, lo pudieses meter con alcohol y lavarlo, ¿sí? Mientras que la foto, quiero ver si lo pudieras hacer, si la gelatina te lo iba a soportar, si no se iba a deteriorar o descomponer la plata, no, pero sí los materiales de color, por ejemplo, ¿no?
bueno, fue reflexión. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Los invito a darles un aplauso a nuestras colegas. Gracias. Y vamos a tomar ahorita 15 minutos de receso para poder luego continuar con la mesa 5. Nos vemos aquí entonces a las 12:15.